Saludos, estimado tutor. Soy el estudiante Héctor Alfonso Vargas Dávila de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa Zootecnia. El componente práctico, tengo que explicar 3 temas diferentes. El primero voy a iniciar con la inducción y planificación del celo en los bovinos. Iniciamos con el ciclo astral. El ciclo astral, ¿qué se conoce? Se conoce como un conjunto de eventos fisiológicos que tienen lugar entre un celo y el estro y el siguiente. En la especie bovina tiene una duración normal de 18 a 24 días y 21 en promedio. Durante él se produce una serie de cambios hormonales a través de un eje que conecta al hipotálamo, la hipófisis y el ovario. Esto desencadena distintos eventos fisiológicos y conceptuales. El ciclo involucra un periodo de receptividad sexual de estro o celo. La ovulación y cambios adaptativos son necesarios para conservar el embrión y para que se produzca una fecundación. El ciclo astral se puede dividir en 2 fases, fase lútea, fase folicular. La fase folicular se refiere al periodo de tiempo que va justo antes del estro y a la ovulación y comprende 3 etapas, que es el proestro, el estro y el metaestro. Durante el proestro puede durar entre 2 a 3 días. La hormona folículo estimulante FSH induce rápido el crecimiento de un folículo ovárico dominante que produce una altura de concentración de los estrógenos. El estro es considerado como el comienzo del día cero del ciclo astral. En él aparecen los primeros signos de celo. Debe ocurrir la cópula. La duración del celo es variable, pero considera que en promedio a 16 horas es una margen de 4 horas de diferencia. En este momento comienzan a aumentar los niveles de hormona luteinizante LH en respuesta al pic del estrógeno, y con resultado ocurre la ovulación en algunas horas después, sigue el metaestro. Dentro de la ovulación marca una transición de la fase folicular, fase lútea o diestro, que es la etapa más extensa del ciclo. Durante esta última, los restos del folículo ovárico se convierten en una estructura llamada cuerpo lúteo, que es la encargada de producir la hormona progesterona P4, cuya función es preparar el lúteo y mantener una posible preñez en el óvulo fecundado. El cuerpo lúteo de madura aumenta el tamaño y alcanza su tamaño máximo y mayor producción de progesterona a mitad del ciclo, entre los días 9 y 10. Si el óvulo no se fertiliza o el embrión temprano no se desarrolla en el útero, libera una hormona prostaglandina F2 en los días 16 al día 20. Esto induce la regresión del cuerpo lúteo y por lo tanto la disminución de los niveles de progesterona. Como resultado comenzará a aumentar la cantidad de la FSH y comenzará con el siguiente ciclo. Por lo contrario, la hembra queda preñada, el embrión genera señales hormonales y evitará que el útero libere la prostaglandina. El cuerpo lúteo se destruye, continúa liberando la progesterona. Por otro lado, tenemos cuándo se debe inseminar. Para inseminar hay unas horas antes del celo, que son 6 a 10 horas antes, donde la vaca no se deja montar. Ella monta a otras vacas, se pelea con otras vacas, olfatea a otras vacas, de su vagina sale un moco viscoso, la vulva se vuelve rosada y comienza como a deshidratarse. Esto es para el celo muy temprano. Cuando ya está bueno, a las 18 horas más o menos, se deja montar, murge con frecuencia, es nerviosa y excitante, come poco, olfatea a otras vacas, moco transparente, tiene movimientos rítmicos y la vulva se enrojece y se hincha. Ese es el tiempo excelente para la inseminación artificial. Después del celo, 10 horas después, ella ya no se deja montar. Una vez ya montada, ya cuando se hace la inseminación artificial, después de eso pasan 10 horas, no se deja montar y el moco filante se cae.
Durante las 28 horas ya es muy tarde o ya inicia la ovulación, y la ovulación de vida del óvulo es de 6 a 10 horas y no se deja montar y ya sale moco con sangre, y es donde nos damos de cuenta que la vaca ya está engendrada. Por otro lado tenemos la sincronización de los celos, que es una técnica de manejo productivo que permite inducir el celo. Nos permite sincronizar el estado productivo de un número determinado de animales para mejorar una característica. ¿Qué ventajas tiene? La producción en el tiempo para detección de los celos, supervise para los partos, reduciendo la mortalidad neonatal, facilita el uso de inseminación artificial, facilita la transparencia de embriones, concreta el periodo del parto del hato, permite el destete, engorda, venta de grupos de uniformes de animales, entre otras. ¿Qué consecuencias traen los métodos hormonales de sincronización del celo? Estos provocan un cambio en la fisiología clínica reproductiva hormonal, interrumpiéndola y modificando los ciclos estrales con los animales. Por otro lado, tenemos los aspectos para controlar el momento de la ovulación, la fase luteal, el desarrollo folicular y la ovulación. Dentro de esto tenemos los programas de sincronización, que es la prostaglandina, 3 hormonas. Una que es la prostaglandina, la otra la hormona luteinizante y los progestenos. Dentro de estos encontramos la prostaglandina. La prostaglandina encontramos la detección del cuerpo lúteo y la aplicamos. La detección de los 5 días a 7 días nos da una inseminación artificial del celo detectado, o detectamos el celo. Después de los 5 días de detectar el celo, aplicamos nuevamente la PF2A, detención del celo de 5 a 7 días, y tenemos para una inseminación artificial en el celo detectado. En la observación de los celos para la inseminación artificial de las positivas, una vez aplicada la PF2A, tenemos de 11 a 14 días, y de esos 14 días, después de esos 14 días, tenemos la detección del celo de 5 a 7 días para poder inseminar. Dentro de la observación de los celos de la inseminación artificial después de los 14 días, tenemos una inseminación a tiempo fijo después de 72 horas, y después de 96 horas tenemos una inseminación también de tiempo fijo. Después de la observación de los celos de la inseminación en las positivas, observación de celos, tenemos de 11 a 14 días, una vez utilizando la prostaglandina. Después de esto, tenemos de 72 a 80 horas, tenemos la inseminación a término fijo. Por otro lado, tenemos la hormona luteinizante, que esta se puede sincronizar en ganado de leche o en ganado de carne, que es lo mismo. Los protocolos, tenemos una observación del celo en positivas. El día 7 tenemos la leuteosis, el día 9 la introducción de la ovulación, y ya de 17 a 24 horas tenemos la inseminación a tiempo fijo. El protocolo de Heart-Sainz, iniciamos con el día 0, la ovulación folicular dominante e inicio de nueva onda folicular, la leuteosis al día 7, el día 8 tiene estrés de estradiol, el día 10 la inseminación a tiempo fijo. El protocolo de Price tenemos desde el día 12 aplicando la hormona leutolis. El día 0, ovulación de folículo dominante, el inicio de la nueva onda folicular. Para el día 7 volvemos nuevamente con la leuteosis. El día 9, introducción de la ovulación, y tenemos la inseminación artificial a tiempo fijo. También conocemos el protocolo Crunch. Dentro de eso también tenemos los progesterones, que es la tercera hormona. La progesterona la podemos colocar con el Crestar.
En el día 0, que es el implante de progesterona más la inyección de neogestrol más el averato más el estradiol. El día 9 se retira el cestral, que el cestral es como un dispositivo que va con progesterona. Y 48 horas después ya tenemos para la inseminación a tiempo fijo. Este lo podemos hacer en vacas de leche, vaquillas de carne, vacas de carne. También tenemos el benzonato de estradiol, que también se implanta con progesterona en el día 0. Al día 7 se recibe la prostaglandina. En el día 8 el benzonato de estradiol. Y 30 horas después ya tenemos la inseminación a tiempo fijo. Por otro lado tenemos la resincronización, que la resincronización es siempre y cuando una vez realizadas las sincronizaciones anteriores, la vaca no quede preñada y vuelva nuevamente con el ciclo. El segundo tema es el proceso de evaluación reproductiva del macho. El proceso de evaluación reproductiva del macho, dentro de esto tenemos que como primera medida o como primera parte la observación del animal. También tenemos que generar o mirar el estado de salud general del animal, su musculatura, su comportamiento, su desarrollo de las hormonas sexuales, el nivel de progesterona. En la condición corporal tenemos el ganado de 3 escalas, de 1 a 5 pies, el mal aliento sobre el peso, el mal estado físico. Dentro de la piel encontramos los ecoparásitos o la anemia, lesiones causadas por hongos o contaminación o heridas o cicatrices. En las patas encontramos posteriores de la espalda, miembros posteriores de la espalda. Al montar el peso cae sobre las patas traseras el soporte del peso. En la alteración de la zona fractura o niega la monta del toro coge temor. Dentro de la boca los labios, los dientes completos, la lengua, el paladar. Tiene inquietud, pérdida de peso sexual o desánimo dentro de las heridas. Dentro de los órganos externos tenemos que evaluar los órganos genitales externos, se evalúan por inceptación o palpación. Los internos se evalúan por palpación rectal. El toro debe ser inmovilizado para facilitar su evaluación. Debe tratarse con paciencia y firmeza, suavemente, evita algunas lesiones. El pene debe tener una evaluación automática de heridas, traumas o inflamaciones, anormalidades del pene o se descalifican. En el escroto, asimetría refleja diferentes tamaños testicular, la piel, la lesión, las heridas, las cicatrices, el calor, la sensibilidad que pudiera comprender en la salud testicular. Y en el prepucio, la presencia de adherencia de heridas o hematomas. Órganos genitales externos, está el testículo, los epidímidos, el condón espermático y la evaluación de los órganos genitales. ¿Qué se tiene en cuenta para la evaluación del semen? Iniciando con la recolección del bovino, la hembra o maniquí, la vagina artificial, la observación del comportamiento de los animales, el movimiento de su apariencia, el comportamiento del macho alfa sexual permite una eyaculación de buena calidad. La evaluación del semen, los 3 requisitos: buen libro, buen estado clínico productivo, buena cantidad espermática. Dentro de esto encontramos el volumen, tiene que ser un volumen bueno, el color blanco, densidad, concentración de los espermatozoides, color de aspecto cremoso, diluido y de aspecto lechoso, el olor aromático como una yema de huevo. También tenemos la densidad microscópica, el número de espermatozoides por mililitro, la natalidad nasal, movimiento de espermáticos y las características fisioquímicas. En el aspecto limpio y grumoso. El tercer y último tema es la inseminación artificial en los bovinos. ¿Qué significa la inseminación artificial? En la condición general de una vaca, la condición de nutrición corporal, si el ganado está muy flaco o tiene dificultad de preñez,
En la historia de reproducción, en caso de que la vaca repita varios celos a lo largo del tiempo, del celo, etcétera, dificultad de la preñez. En la salud, que no tengan fiebre, que tengan buen apetito, que la mucosa no tiene pus. La condición del celo, a horas de la detección o síntomas del celo, el descanso del útero, reposo de 35 a 45 días después del parto. Después de la hora de inseminación, los mecanismos de fecundación y la preparación del semen. Extraer la pajilla del termo, descongelar el semen, bajar el semen de la pajilla, tomar el lugar del corte de la pajilla, agitarla fuerte y conformar el lugar del corte que esté vacío. Desinfección de la corte de la pajilla antes de cortar, desinfectar con alcohol de 70 grados y cortar en el lugar vacío donde tenga el semen. Por lo contrario, se corre el riesgo de que se contamine. Colocar la pajilla y colocar la pajilla en la pistola de inseminación con la funda. Uso de tubo de funda para poner la pistola de inseminación en el tubo de la funda hasta el momento de la inseminación para mantenerla protegida de la contaminación. Dentro de la inseminación tenemos que tener la limpieza externa de la vulva, la introducción, mantener la pistola en el cervix o el cuello del útero. Dentro de la inseminación artificial encontramos la inyección del semen en el cuerpo del útero, el lugar ideal de la inyección del semen en la entrada del útero y durante la inyección en el fondo del cervix. A veces depende de la vaca que la pistola no pase por el cervix quedando en el fondo del cervix, por lo que preocupe que no hay mucha diferencia en el resultado del índice de preñez. En caso de que haya inyección de semen del cervix, debe hacerse un espacio dentro de que no hay mucho espacio, quedando la posibilidad de que el semen tenga un contrarrecorrido, es decir, pueda regresarse y salir. A la hora de depositar el semen es mejor hacerlo en 3 tiempos mínimos de 20 a 30 segundos en cada lapso de tiempo. Al determinar la inyección, esperar mínimo 30 segundos para retirar la pistola. Muchas gracias por su atención.